Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos terminar este primer día de ayuno. Amén. Ya la hermana Areli ya les comentó, ya les dijo quién les corresponde. Les pedimos en el amor de Cristo que aquellos que entran en este día, amén, pues nos esforcemos con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a abrir la escritura, vamos a abrir la Biblia, amén, allá en el libro de los Hechos. Ahí en el capítulo 2, amén, en el verso 46 y 47, amén, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a hablar un poco, vamos a meditar en la palabra acerca del tema, la iglesia en casa, amén, bendito sea el nombre del Señor. Amén, la iglesia en casa. Hechos capítulo 2, verso 46 y 47, dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, amén. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a hacer una palabra de oración y así entramos prácticamente a esta meditación de esta tarde. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro, te adoramos y te bendecimos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, hemos, Señor, leído tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a discernir, Señor, los tiempos que estamos viviendo, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, que tú estás ya a la vuelta de la esquina, Señor. Y en esta hora, Señor, pedimos que, Señor, tú prepares nuestras vidas, Señor Padre Santo, que este tiempo de ayuno, Señor, sea, Señor, para buscarte, sea, Señor Padre bendito y bueno, para preparar nuestras vidas, Señor, porque, Señor Padre bendito y bueno, queremos, Señor, partir contigo, Señor, cuando suene la trompeta, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre por siempre y para siempre. Amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, amén. Antes de empezar, gloria a Dios, quiero comentarle, amén, que el día de mañana va a estar con nosotros el hermano Pedro, amén, vamos a estar transmitiendo a las 3 de la tarde. Va a estar con nosotros el hermano Pedro Fernández, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando, vamos a estar predicando, vamos a estar compartiéndoles, amén, acerca de los tiempos que estamos viviendo. También les comentamos que con la ayuda del Señor, yo creo que vamos a empezar a subir estudios sobre el libro de Daniel, sobre el libro de Apocalipsis, amén. Entonces estos estudios los vamos a estar llevando los días sábados, amén. Y luego les comentamos acerca de el horario, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esté pendiente a nuestra programación, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Inviten a los hermanos, a los amigos, amén. Quiero decir una cosa bien importante, estamos en la recta final, prácticamente los tiempos se nos están viniendo encima, amén. Tenemos que aprovechar para predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor, amén. Bueno, y después de estos breves anuncios, amén, vamos entonces a entrar a lo que viene siendo este tema, amén. El tema se titula la iglesia en casa, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, por los acontecimientos que están sucediendo, amén, en este tiempo, quiero decirles que prácticamente nunca pensamos, amén, que nosotros prácticamente tuviéramos que salir de la iglesia, amén, por alguna circunstancia, amén, y tuviéramos que, pues más que nada, congregarnos, en este caso en nuestra casa. Pero quiero decirle que todo esto es como producto de la pandemia, en este caso, que está azotando a las naciones, amén. Pero damos gracias a Dios, amén, porque en un momento determinado podemos darnos cuenta que en la casa también podemos hacer iglesia, amén. Ahorita el comentario que está sonando en las redes, el comentario que muchos de nosotros estamos escuchando prácticamente es quédate en casa, amén, quédate en casa. ¿Por qué? Quiero decirle que esto es una realidad, amén. Estamos siguiendo prácticamente los noticieros del secretario de salud y prácticamente la curva está avanzando, amén. Entonces, pero todo esto nos está diciendo prácticamente cómo está
cómo se está dando esta situación, amén. Entonces, pero lo importante de esto, pasando al tema bíblico, lo importante de esto es que finalmente nosotros podemos ahora practicar nuestra fe, amén. La palabra del Señor, entrando al texto bíblico, ahora la palabra del Señor nos dice, amén, bendito sea el nombre del Señor, en la porción que leímos, dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aquí en este versículo de la palabra del Señor nosotros podemos encontrar lo siguiente. La iglesia primitiva, la iglesia prácticamente madre, la iglesia de Jerusalén, amén, empezó a vivir prácticamente su fe en lo que viene siendo en relación con el templo y la casa, amén. Eran los dos lugares de adoración prácticamente de los hermanos en la iglesia prácticamente de Jerusalén, en la iglesia primitiva, dice la palabra del Señor. De ahí entonces, hermanos, que nosotros podemos darnos cuenta que primeramente nuestra vida cristiana, nuestra vida como hijos de Dios, en un momento tenemos como familia de Cristo, nuestra vida se desarrolla precisamente en la casa, en nuestras casas, en nuestros hogares. Por eso que a nosotros a veces les hemos predicado y les hemos dicho que hay que hacer el altar familiar, hay que cultivar el altar, la adoración en nuestros hogares, amén. Si nosotros tenemos familias fuertes, amén, a través de nuestros cultos en casa, si nosotros tenemos familias fuertes, tenemos iglesias fuertes, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que dice la palabra, entonces, que los primeros cristianos, dice que se reunían en el templo, amén. Se reunían en el templo y también por las casas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos algunos elementos, como por ejemplo, en este pasaje, vemos lo primeramente, dice la palabra, perseveraban en unidad diariamente. La importancia que nos habla la palabra, que la iglesia debe permanecer, que la iglesia debe de estar unida, amén. Donde hay unión, donde hay una iglesia unida, donde hay una familia unida, prácticamente nosotros vamos a darnos cuenta que esa iglesia, esa casa, va a estar fuerte, amén, en el Señor. El siguiente elemento que encontramos, dice, partiendo el pan por las casas, amén. ¿Qué hacía la iglesia primitiva allá en las casas? Bueno, convivían prácticamente, compartían el pan, compartían las bendiciones que el Señor en un momento determinado les daba, amén. Entonces, la iglesia en la casa es un tiempo de convivencia, es un tiempo de unidad, amén. Es en medio de ese contexto prácticamente donde el Espíritu Santo, donde Dios envía bendición, amén. El otro elemento que encontramos dice, comían con alegría y sencillez de corazón. La alegría, amén, la alegría, el gozo, amén, la sencillez de corazón, amén, bendito sea el nombre del Señor. Son las características, son el ingrediente prácticamente de lo que viene siendo una familia sana, amén. No había divisiones, no había disensiones, no había pleitos, no había ira, no había contiendas. Prácticamente era todo alegría y sencillez de corazón, amén. Bendito sea el nombre del Señor. El siguiente elemento que encontramos dice la palabra alabando a Dios, alabando a Dios. Alabando a Dios, yo también diría adorando a Dios, amén. Qué importancia tiene la alabanza, qué importancia tiene la adoración en la casa, amén. No sé, a lo mejor poner cantos, poner himnos en un momento determinado, cantarle gloria a Dios, cambiar el ambiente espiritual de nuestros hogares, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Como consecuencia prácticamente de estos 4 puntos en un momento determinado, amén. De estos 4 elementos que ya dijimos, perseverando unánimes diariamente, partiendo el pan en las casas, comiendo con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios, dice la palabra que tiene que haber una consecuencia, dice que Dios tenía favor, amén, con todo el pueblo, amén, dice la palabra de Dios les favorecía, amén, Dios enviaba
ricas bendiciones prácticamente sobre ellos, y toda la gente prácticamente, toda la gente que veía ese cambio de actitud, toda la gente que veía esa vida cristiana que la iglesia de Cristo practicaba, amén. Dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva tenía favor con el pueblo, amén. Y dice la palabra, y fundamentalmente dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, amén. Hoy por hoy prácticamente estamos limitados, no podemos en un momento determinado salir. Hace un momento me asomé prácticamente a la calle, las calles están vacías en este caso, la gente ya prácticamente ya se está resguardando sus casas, entonces ya estamos limitados en un momento determinado. Damos gracias a Dios porque Dios nos permite predicar el evangelio a través de las redes sociales, amén, y vamos a hacerlo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo decía que predicáramos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hoy tal parece que estamos corriendo en contra del tiempo, amén. ¿Por qué digo que estamos corriendo en contra del tiempo? Porque tal parece que el tiempo, la venida del Señor Jesucristo se nos viene encima, amén. Hace tiempo que estábamos predicándoles allá en la iglesia y yo les decía que yo sentíamos prácticamente la venida del Señor Jesucristo como que se nos venía encima. Así lo sentía el apóstol Pablo hace 2020 años en un momento determinado, de tal forma que Pablo expresó la palabra, Pablo decía, Maranata, Cristo viene, y él sentía que los tiempos del advenimiento del Señor Jesucristo ya se le venían encima. Por eso él, cuando predicó en toda la Asia, él decía, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, amén. Si eso sucedió en ese tiempo, pues cuanto más ahorita, amén. Quiero decir una cosa bien importante, estamos entrando prácticamente a la recta final, estamos entrando prácticamente, es el acceso en un momento determinado a lo que viene siendo la gran tribulación, amén. Ya no tarda, amén. Por eso es importante, amén, que si tenemos cuentas pendientes, por eso es importante que si en un momento determinado hay alguna cosa por ahí, en un momento determinado de nuestras vidas, que hay que pasarla por la sangre del Señor Jesucristo, hay que pedirle perdón al Señor Jesucristo, hay que pedirle misericordia al Señor Jesucristo, lo hagamos, pero a la voz de ya, amén. Hágalo a la voz de ya, porque el tiempo se está terminando, amén. El tiempo se está terminando, amén. Dele una miradita a todas las naciones y se va a dar cuenta prácticamente que estamos entrando en lo que viene siendo en el filtro, amén. Estamos entrando en lo que viene siendo el periodo, prácticamente lo que la palabra del Señor llama principios de dolores, amén. Esto no va a cambiar, esto va a ir agudizándose cada vez más, cada vez más, cada vez más, y prácticamente en cualquier momento, en un momento determinado, la iglesia de Jesucristo va a ser tomada, amén, y la gran tribulación va a empezar a manifestarse prácticamente en esta tierra, amén. Quiero que veamos otro versículo ahí en la palabra, y en Hechos capítulo 4, en el verso 32, amén, 4:32, amén. Dice así la palabra, la palabra del Señor. Dice en el verso 32 al 35, dice la palabra, dice que igual lo mismo, sobre el mismo tema, sobre el mismo punto, dice la palabra del Señor, y dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, amén. Sí, este era el estilo de vida prácticamente de la iglesia primitiva. Nos hemos preguntado prácticamente por qué hoy no vemos tantas señales, por qué no vemos tantos prodigios, por qué no vemos milagros. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces la iglesia está dividida, muchas veces estamos peleados en la iglesia, hay envidias, hay disensiones, hay críticas, hay herejías, hay tanto pecado, tanta maldad, amén. La iglesia, de hecho, de los apóstoles, dice la palabra, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Había unidad física, amén, pero había unidad espiritual, amén. Bendito sea el nombre del Señor, dice la palabra, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En un momento determinado había una comunidad en Cristo, amén. Había una comunidad prácticamente en Cristo, la comunidad del Espíritu Santo. ¿Por qué digo la comunidad del Espíritu Santo?
porque es el Espíritu Santo el que dirige a la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que vino a tomar el lugar de el Señor Jesucristo para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia en este tiempo. Amén. De ahí entonces, si ustedes se acuerdan, si usted recuerda, de ahí es de donde nosotros tomamos prácticamente ese nombre que le pusimos a la iglesia. Amén. La iglesia apostólica de la comunidad del Espíritu Santo. Amén. Somos una comunidad espiritual, somos una comunidad en el Espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y es así como tenemos que serlo, como tenemos que vivirlo, amén, en este tiempo también, aplicando a este tiempo, amén, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que compartir, amén. Oramos a Dios, bendito sea el nombre del Señor, oramos al Señor para que el Señor provea en medio de estas situaciones tan difíciles, tan caóticas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el Señor permitiera en un momento determinado que hubiera Eucaristía, no dude, amén, no dude en compartir el pan, no dude en compartir los alimentos, amén, bendito sea el nombre del Señor, porque esto prácticamente habla bien de qué tan bien nosotros estamos viviendo en un momento determinado, en este caso nuestra vida cristiana, amén. El ser cristiano, yo lo he dicho en la iglesia, lo hemos dicho en la iglesia, cristianismo no es religión, cristianismo es relación, amén. Entonces tenemos que vivir la vida cristiana, tenemos que practicar prácticamente nuestra fe. ¿Cómo? Dándole al pobre, dándole a la viuda, dándole al menesteroso, amén, proveyendo prácticamente para todos aquellos que en un momento determinado no tengan, amén, bendito sea el nombre del Señor, amén. Dice la palabra del Señor, aparte el siguiente punto, en el primer versículo, resumiendo, entonces encontramos la importancia de la unidad. En el versículo 33 dice la palabra, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, amén. Aquí en este punto encontramos prácticamente la autoridad apostólica, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios respaldó la palabra, que de tal manera los apóstoles daban testimonio prácticamente acerca del Señor Jesucristo, amén. Dice la palabra del Señor. Testificaban con poder, con autoridad, habían milagros, habían señales, habían prodigios, amén. ¿Por qué? Porque prácticamente los pastores, o en este caso los apóstoles, buscaban el rostro del Señor. ¿Cómo? En ayuno, en oración, en la presencia del Señor, amén. Realmente quiero hacer un paréntesis de aquí. Gracias a Dios, el día de ayer iniciamos el ayuno, bendito sea el nombre del Señor, a las 3 de la tarde, amén, y lo consagramos al Señor, amén. Y como yo les he contado, muchas veces estamos en un momento determinado levantándonos de madrugada, amén, aprovechamos para recordarles, amén. Levántese de madrugada, amén, levántese a las 3, a las 3:30 de la mañana, gloria a Dios, busque al Señor, ore, póngase en comunión con Dios, amén, bendito sea el nombre del Señor, Dios es bueno, amén. Quiero decirles que el día de anoche, gloria a Dios, estuvimos viendo el programa de nuestro hermano Jesús Barrientos, amén, y nos gozamos con las alabanzas, gloria a Dios, que el hermano cantó, y amén, gloria a Dios. Desde aquí le mandamos un cordial saludo y le animamos a que siga adelante, bendito sea el nombre del Señor. Y entonces pues estuvimos viendo su programa, ya nos dormimos ya un poquito tarde, amén, bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano, a las 4 no a las 4, a la 1:30 de la mañana, amén, tuve un sueño. Me encontraba yo en el trabajo y escuchaba yo la voz de un compañero que me decía, maestro Juanito, y en ese momento que él me decía eso, inmediatamente yo abrí los ojos, amén. Era la 1:30 de la mañana y ya estaban prácticamente en un momento determinado, y ya la hermana Ale se quedó con nosotros, amén, y la hermana Ale y la hermana Susana estaban orando prácticamente al Señor. En ese momento yo empecé gloria a Dios, empecé a orar, a clamar al Señor. Y quiero decirle que el Señor me dio unos puntos importantes que sobre la marcha pues les iremos compartiendo, amén. Entonces quiero decirle entonces que Dios nos habla. Queremos que Dios use nuestras vidas, queremos que Dios respalde en la palabra, queremos que cuando oremos por la gente sanen los enfermos, queremos que en un momento determinado Dios haga milagros, señales, prodigios. Hay que buscar a Dios, amén.
Es un tiempo, gloria a Dios, de búsqueda, de madrugada. Es un tiempo para buscar el rostro del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice la palabra que por eso los apóstoles tenían poder, tenían autoridad. Con poder, con autoridad, predicaban la palabra de Dios. Hoy la gente lo que necesita no tanta palabrería. La gente lo que necesita es ver el poder de Dios. Ver prácticamente que Dios está respaldando en un momento determinado nuestra prédica. Amén. Hoy platicando con el hermano Pedro, con el pastor Pedro, decía, y yo coincido con eso, estamos prácticamente en contra del tiempo. Amén. ¿Por qué digo en contra del tiempo? Porque finalmente tenemos que predicar, hoy más que nunca, tenemos que predicar la palabra del Señor. Amén. Hoy más que nunca tenemos que ahorrar el tiempo, hoy más que nunca tenemos que redimir el tiempo para predicar la palabra. Amén. Por eso es que vamos a estar predicando la palabra de Dios hasta más no poder con la ayuda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pastores, queremos autoridad, queremos que Dios nos respalde. Hay que buscar al Señor de rodillas en la madrugada. Amén. Hay que ayunar, hay que meternos a la presencia del Señor para que Dios respalde su palabra. Acuérdense, es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Amén. En el verso 34 dice la palabra: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Amén. Dice la palabra del Señor, no había necesidad. Amén. En la importancia de compartir prácticamente las bendiciones de Dios. El último versículo dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Se daba, siempre hemos predicado y hemos dicho que uno de los quehaceres, una de las actividades de la iglesia en un momento determinado es proveer para la necesidad de la iglesia, para la necesidad de los necesitados. Amén. Así lo dice la palabra en esta porción de la Escritura y así lo dice la palabra de Dios en lo que viene siendo el Pentateuco. Amén. Allí en el Pentateuco nosotros encontramos cómo Dios proveyó siempre para el huérfano, para la viuda, para el necesitado, para el menesteroso. Amén. Ese es trabajo, esa es función de la iglesia prácticamente. Amén. Por ahí la hermana Laura, amén, propuso que hiciéramos una despensa. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo les recuerdo a ustedes en este caso, por ahí en un momento determinado, si Dios pone en su corazón, por ahí compre algún artículo prácticamente que podamos utilizar. No sabemos cuánto tiempo dure esta situación de la pandemia, pero sí queremos estar preparados en un momento determinado para atender en este caso a las familias, en este caso que lo necesiten. Hay familias prácticamente que en este caso están siendo golpeadas ya. Amén. El día de ayer estuve llamando a todas las familias de la iglesia. Amén. Hay familias que prácticamente despidieron a algunas personas que son el sustento de sus hogares. Entonces vamos a practicar la fe, vamos a practicar nuestra vida cristiana. Amén. Y si es necesario en este caso que apoyemos de esa forma, lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a la última cita, la tercera cita ya para terminar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Allá en Hechos capítulo 5, verso 42. Amén. Dice así la bendita palabra del Señor. Amén. Perdón. Dice la palabra, igual siguiendo sobre el mismo tema del mensaje, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Les recordamos, les animamos, les invitamos. Amén. Allí en su casa, a lo mejor en un momento determinado, amén, no podemos estar con ustedes ahorita, amén, pero allí en su casa, ahora es tiempo de que nosotros en un momento determinado, practiquemos lo que hemos aprendido. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice todos los días, amén. En el templo, lógicamente, pues teníamos culto los días martes, los días miércoles, los días domingos, gloria a Dios, amén. Pero aquí en la palabra dice que todos los días estaban en el templo y por las casas, amén. Yo les invito a que todos los días ustedes ahí en su casa, amén, se reúnan, gloria a Dios, amén, alrededor de la mesa, lean la palabra, amén, canten alguna alabanza, amén.
abran la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, y se alimenten espiritualmente, amén. Nosotros vamos a seguir predicando la palabra mientras el tiempo, mientras el Señor Jesucristo y mientras nuestras autoridades nos lo permitan. Amén. Estamos orando por las autoridades, amén. Ya la hermana les expuso las necesidades, amén. Entonces recuerde, estamos orando, hay que orar por ellos, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento. Ore por el presidente, ore prácticamente por todos los que están prácticamente en un cargo, prácticamente en el gobierno, amén. Que Dios les dé esa sabiduría para que puedan tomar decisiones importantes en pro del bien de la nación mexicana, amén. Entonces dice la palabra del Señor, el estudio o más bien dicho, la iglesia en las casas es un tiempo de enseñanza, amén. Es un tiempo para enseñar la palabra de Dios, es un tiempo para predicar acerca de Jesucristo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si nosotros estudiamos, yo le pido a usted, ahí en su casa, estudie esos 3 pasajes que nosotros hemos dado, amén. Analice, los estudie, los medite, ore al Señor en un momento determinado, amén, y que el Señor le dé sabiduría y entendimiento, amén. Pero entonces, resumiendo, entonces también la iglesia en la casa prácticamente es para enseñar, para predicar acerca de Jesucristo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le doy gracias, hermanos, por su atención, amén. Allá en la sala de su casa donde usted está, le doy gracias por estarnos siguiendo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos prácticamente, vamos a estar con ustedes, amén, en la medida que el Señor, amén, en la medida que el Señor nos permita, en la medida que podamos, en la medida que el gobierno también, pues el gobierno no los permita, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, queremos en un momento determinado aprovechar, optimizar prácticamente el tiempo, todo lo más que se pueda en un momento determinado. No quiero despedirme sin antes decirle, estamos en la recta final, amén. Estamos en la recta final, Cristo viene, amén, prontamente, amén. Prontamente la iglesia prácticamente va a salir, prácticamente se va a ir con el Señor Jesucristo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ore al Señor, busque a Dios en ayuno, amén. Da tristeza, hermanos, ver que muchas iglesias en un momento determinado, da tristeza ver que en un momento dado, amén, muchos creyentes están descuidando sus vidas espirituales, amén. Esto puede ser peligroso, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo y reitero, son tiempos de búsqueda del Señor. Levántese temprano, busque el rostro del Señor, métase en el ayuno, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sea obediente a las autoridades, no salga si no tiene a qué salir, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Síganos a través prácticamente de los medios electrónicos, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar transmitiendo en la medida de nuestras posibilidades, amén. Y les avisamos, amén. Los días sábados vamos a empezar a estudiar el libro de Daniel y vamos a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, para que usted se dé cuenta, para que veamos en qué momento histórico, amén, estamos viviendo en este tiempo, amén, que nos tocó vivir, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le aguarde, amén, y amén, esfuerces en Cristo Jesús, amén. Bendiciones para todos.